Taller número 5, numeral 1b. Determine si la integral impropia converge o diverge. Si converge, halle su valor. Integral entre 2pi e infinito de seno de teta diferencial teta. Solución. Esta integral se define como límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 2pi y b de seno de teta diferencial teta. Esto es límite cuando b tiende a más infinito de menos coseno de teta evaluado entre 2pi y b, que es límite cuando b tiende a más infinito de menos coseno de b más coseno de 2pi. Ahora, límite cuando b tiende a más infinito de coseno de b no existe. Oscila con valores entre menos 1 y 1. Luego, la integral impropia dada diverge. Numeral b. La misma pregunta para integral entre 1 e infinito del logaritmo de x sobre x diferencial x. Veamos si la integral converge o diverge y si converge a qué valor. Solución. Hacemos la sustitución u logaritmo de x para obtener diferencial de u es 1 sobre x diferencial x. Ahora los límites serían, cuando x vale b, entonces u vale logaritmo natural de b. Y cuando x vale 1, u vale logaritmo natural de 1. Usando la definición de integral impropia tenemos logaritmo cuando b tiende a infinito, integral entre 1 y b de logaritmo de x sobre x diferencial x, que es igual, después de la sustitución que indicamos en el renglón anterior, límite cuando b tiende a más infinito, integral entre logaritmo 1 y logaritmo de b de u diferencial de u. Esto es límite cuando b tiende a más infinito de u al cuadrado sobre 2 evaluado entre logaritmo de 1 y logaritmo de b, pero logaritmo de 1 da 0. Entonces nos da límite cuando b tiende a más infinito de logaritmo de b al cuadrado, esto sobre 2. ¿Qué nos da finalmente? Este resultado es más infinito. Para ello, basta recordar la gráfica del logaritmo de x, como la estamos mostrando en este momento en la pantalla. Graficando el logaritmo de x, vemos que si x va a más infinito, logaritmo de x también tiende a más infinito. Luego, la integral impropia dada diverge. Numeral f. Integral entre menos 1 y 1 de e a la x sobre e a la x menos 1 diferencial x. Determine si la integral converge o diverge y si converge, halle su valor. Solución. Observemos primero que el integrando f de x
igual a e a la x sobre e a la x menos 1 es una función discontinua en x igual a 0 y 0 pertenece al intervalo de integración que es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Entonces debemos romper la integral de la siguiente manera. Integral entre menos 1 y 1 de e a la x sobre e a la x menos 1 diferencial x es igual a la integral entre menos 1 y 0, que es donde es discontinua, de e a la x sobre e a la x menos 1 diferencial x, más la integral entre 0 y 1 de e a la x sobre e a la x menos 1 por diferencial x. Esta primera integral la vamos a llamar y la segunda integral la vamos a llamar doble i. Tenemos para la primera integral impropia por definición, es límite cuando b tiende a 0 por la izquierda de la integral entre menos 1 y b de e a la x sobre e a la x menos 1 por diferencial x. Hacemos una sustitución que es u igual a e a la x menos 1, que es el denominador. Entonces, siendo así, el diferencial de u es igual a a la x por diferencial de x. Y los límites cambiarían a, si x vale b, entonces u es e a la b menos 1. Si x es igual a menos 1, entonces u es e a la menos 1 menos 1. Para llegar al límite cuando b tiende a 0 por la izquierda de integral de diferencial de u sobre u, evaluado entre e a la menos 1 menos 1 y el límite superior e a la b menos 1. Esto da el límite cuando b tiende a 0 por la izquierda del logaritmo de valor absoluto de u, evaluado entre e a la menos 1 límite inferior y e a la b menos 1 como el límite superior. Límite entonces cuando b tiende a 0 por la izquierda del logaritmo de valor absoluto de b entre e a la menos 1 y e a la b menos 1 nos da límite cuando b tiende a 0 por la izquierda de logaritmo de valor absoluto de e a la b menos 1 menos logaritmo de valor absoluto de e a la menos 1 menos 1. Este primer logaritmo tiende a menos infinito cuando b tiende a 0 por la izquierda. Ver el gráfico del logaritmo de x. Lo hicimos en el numeral 1D. Entonces, finalmente, el resultado de todo el límite es menos infinito. Y entonces la integral dada diverge. Numeral 2a. Estamos graficando en este momento en la pantalla la curva y igual a 2 sobre x al cuadrado más 9. Y el ejercicio consiste en hallar el área bajo dicha curva, pero que está sobre el eje x. Entonces, el área se define como integral entre menos infinito y más infinito de 2 sobre x al cuadrado más 9 diferencial x. Esto es 2 veces la integral entre 0 y más infinito de 2 sobre x al cuadrado más 9 por diferencial de x. Esta ecuación la llamaremos asterisco. Y esto
es 2 veces, ya que el integrando 2 sobre x al cuadrado más 9 es simétrico respecto al eje de las y. Asterisco, la expresión anterior que señalamos con asterisco es entonces límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b de 2 sobre x al cuadrado más 9 diferencial x. Esta es la definición de la integral impropia. Y esto da límite cuando b tiende a más infinito de 2 por la integral entre 0 y b de diferencial de x sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto es una tangente inversa a la integral. Da 2 veces límite cuando b tiende a más infinito de 1/3 tangente inversa de x tercios entre 0 y b, ya que la antiderivada de diferencial x sobre x al cuadrado más a al cuadrado nos da 1 sobre a tangente inversa de x sobre a más c. Quien quiera verificarlo basta que haga la sustitución trigonométrica x igual a tangente de teta. Finalmente tenemos 2/3, límite cuando b tiende a más infinito de tangente inversa de b tercios menos tangente inversa de 0, pero tangente inversa de 0 es igual a 0, para obtener 2/3 límite cuando b tiende a más infinito de tangente inversa de b tercios. Este límite tiende a pi medios. Entonces nos daría 2/3 por pi medios, que es pi tercios. Pero la respuesta es 2 veces asterisco. Asterisco solo denotaba la integral. Entonces la respuesta es 2 por pi tercios, o sea, 2 veces pi tercios. Para ver que el límite de tangente inversa de b tercios cuando b tiende a infinito era pi medios, basta hacer el gráfico de la tangente inversa, o basta con hacer incluso el gráfico de la tangente de x entre menos pi medios y pi medios, como se está mostrando ahora en la pantalla. Observe que tangente de x, cuando x tiende a pi medios por la izquierda, se va a más infinito. Y cuando tiende a menos pi medios por la derecha, va a menos infinito. Y tangente de 0 es 0. Entonces, tenemos tangente de pi medios va a más infinito. Pasando la tangente al miembro de la derecha pasa como tangente inversa. Entonces pi medio sería tangente inversa de más infinito. Tangente de 0 es 0. Entonces 0 es tangente inversa de 0. Y así tangente inversa de 0 es igual a 0. Numeral B. Estamos en este momento en la pantalla graficando y igual a secante cuadrado de x entre menos pi medios y pi medios. Observe que secante cuadrado de x, tanto en menos pi medios como en pi medios, tiende a más infinito. Queremos en este ejercicio hallar el área bajo la curva y igual a secante cuadrado de x desde menos pi medios hasta pi medios. Por definición, el área es igual a la integral entre menos pi medios y pi medios de secante cuadrado de x diferencial x, que es igual a 2 veces la integral entre 0 y pi medios de secante cuadrado de x diferencial x.
ya que secante cuadrado de X es simétrica respecto al eje Y. Observe que f de X igual a secante cuadrado de X no es continua en X igual a pi medios, que es el extremo superior de la integral que deseamos efectuar. Luego la integral es una integral impropia, que por definición tendríamos entonces 2, límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de la integral entre 0 y b de secante cuadrado de X diferencial X. Esto es 2, límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de tangente de X evaluada entre 0 y b. Y evaluando en los extremos tenemos 2 veces límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de tangente de b menos tangente de 0, pero tangente de 0 vale 0, para obtener 2 veces límite cuando b tiende a pi medios por la izquierda de tangente de b, y esto es más infinito. Si quiere ver por qué, observe el gráfico de y igual a tangente de X. Este gráfico lo hicimos en el numeral anterior. Luego, como respuesta tenemos que la integral impropia dada como expresión del área diverge a más infinito, y el área es entonces infinita. Numeral 5c. Integral entre 0 y 1 de secante cuadrado de X sobre X raíz de X diferencial X. La pregunta para este numeral es: determine si la integral dada converge o diverge. Solución. Observe que secante cuadrado de X es mayor o igual que 1 para X en el intervalo cerrado 0, 1, que estos son los límites de integración. Para ello, vea la gráfica de Y igual a secante cuadrada de X, que la hicimos en el numeral 2b. Vamos a usar un criterio de comparación para las integrales impropias. No la intentaremos hacer directamente. La integral entre 0 y 1 de secante cuadrado de X sobre X raíz de X diferencial X se define como el límite cuando A tiende a 0 por la derecha de la integral entre A y 1 de secante cuadrado de X sobre X raíz de X diferencial X, pero como vimos antes, secante cuadrado de X es mayor o igual que 1, entonces este límite sería mayor o igual que el límite cuando A tiende a 0 por la derecha de la integral entre A y 1 de 1 sobre X raíz de X por diferencial de X. Esto es límite cuando A tiende a 0 por la derecha de la integral entre A y 1 de X a la menos 3 medios diferencial X. Esta es fácil de hacer. Tendríamos límite cuando A tiende a 0 por la derecha de X a la menos 1 medio, esto sobre menos 1 medio, sumando 1 al exponente.
evaluado entre a y 1, que es igual a menos 2, límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de 1 a la menos 1 medio, menos a la menos 1 medio. O sea, menos 2, límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de 1 sobre 1 a la 1 medio, menos 1 sobre a la 1 medio. Y esto tiende finalmente a más infinito. Luego, la integral impropia dada también diverge. Criterio de comparación para integrales impropias. Numeral 6b. Determine si la integral impropia converge o diverge. Si converge, halle su valor. Integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado por e a la menos x3 diferencial x. Solución. Como tenemos menos infinito en un extremo y más infinito en el otro, debemos romper la integral. No podemos atacar sino simultáneamente da un problema. Entonces obtenemos la integral entre menos infinito y 0 más la integral entre 0 y más infinito. Se puede romper en 0 o en cualquier otro valor. La primera integral la vamos a llamar i. La segunda integral la vamos a llamar doble i. Resolvamos la integral i. La integral i es la integral entre menos infinito y 0 de x al cuadrado por e a la menos x3 diferencial x, que por definición de integral impropia es límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y 0 de x al cuadrado por e a la menos x3 diferencial x. Aquí hacemos una sustitución, que es u igual a menos x3, y haciendo los cambios respectivos que los explicaremos enseguida, tendríamos límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre menos a3 y 0 a la 3 de e a la u por du sobre menos 3. Esto sería igual a menos 1/3, límite cuando a tiende a menos infinito de e a la u evaluado entre menos a al cubo y 0, que es menos 1/3, límite cuando a tiende a menos infinito de 1 menos e a la menos 0. Esto es igual a menos 1/3, límite cuando a tiende a menos infinito de paréntesis 1 menos 1 sobre e elevado a la a al cubo, y esto es igual a menos 1/3 más límite cuando a tiende a menos infinito de 1 sobre e elevado a la a al cubo, que finalmente da menos 1/3 más 1 sobre 0 que se va a infinito. La sustitución que se había hecho era u igual a menos x3. Entonces diferencial de u es menos 3x2 diferencial de x. Los límites se cambiaron por cuando x vale 0, u vale menos 0 al cubo. Cuando x vale a, u vale menos a al cubo. Y entonces llegamos a más infinito, es decir, la integral impropia dada diverge, ya que la integral 1 diverge. No necesitamos evaluar la integral 2, ya diverge. El gráfico siguiente nos permite aclarar por qué límite cuando a tiende a menos infinito de e a la z es igual a 0. Numeral 6h. Determine si la integral impropia de menos 2 a 0 de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 diferencial x converge o diverge. Si converge,
halle su valor. Solución. F de x igual a 1 sobre raíz cúbica de x más 1 no es continua en x igual a menos 1, que pertenece al intervalo de integración, que es menos 2, 0. Luego hay que romper la integral en ese valor de discontinuidad, en menos 1, para obtener integral entre menos 2 y menos 1, de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 diferencial x, más la integral entre menos 1 y 0, de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 diferencial de x. Entonces llamaremos a la primera y a la segunda doble y. La integral primera y es, por definición de integral impropia, límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda, de la integral entre menos 2 y b de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 diferencial x. Aquí haremos u igual a x más 1, de u es de x, y los límites cambian a, cuando x es igual a b, u sería b más 1, y cuando x es menos 2, u sería menos 2 más 1, es decir, u es menos 1. Tendríamos entonces límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda de la integral entre menos 1 y b más 1 de diferencial de u sobre raíz cúbica de u, que es límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda de la integral entre menos 1 y b más 1 de u a la menos 1 tercio por diferencial de u. Esto es límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda de, sumando 1 al exponente, u a la 2 tercios sobre 2 tercios, evaluado entre menos 1 y b más 1, para dar 3 medios, límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda de, paréntesis b más 1 a la 2 tercios, menos, entre paréntesis menos 1 a la 2 tercios. Esto es igual a 3 medios, límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda de raíz cúbica de paréntesis b más 1 al cuadrado, menos raíz cúbica de paréntesis menos 1 al cuadrado. Pero la primera raíz cúbica da 0 y la segunda raíz cúbica da 1. Esto nos da entonces finalmente 3 medios que multiplica a 0 menos 1, que es igual a menos 3 medios. Para la segunda integral, numeral doble i, por definición de integral impropia, sería límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de la integral entre a y 0, de 1 sobre raíz cúbica de x más 1 diferencial x. Y aquí haremos u igual a x más 1. Y entonces diferencial de u es diferencial de x. Los límites serían cuando x vale 0, u sería 1. Y cuando x vale a, u sería a más 1. Para obtener el límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de la integral entre a más 1 y 1 de diferencial de u sobre raíz cúbica de u. Esto es límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de la integral entre a más 1 y 1 de u a la menos 1 tercio diferencial u. Sumando a 1 al exponente, tendríamos límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de u a la 2 tercios sobre 2 tercios, evaluado entre a más 1 y 1 por el teorema fundamental del cálculo. Esto daría 3 medios, límite cuando a tiende a menos 1 por la derecha de, paréntesis, 1 a la 1 tercio, que da 1, menos paréntesis, a más 1 a la 2 tercios, esto es 0. Finalmente nos da 3 medios que multiplica 1 menos 0, da 3 medios. Entonces la respuesta es la suma de las dos integrales, que son numeral i más numeral doble i. O sea, respuesta es numeral i más numeral doble i da menos 3 medios más 3 medios, que es igual a 0. Entonces, la integral dada converge a 0.